El PAN habla de crisis constitucional, pero Morena les recuerda quién deformó la Carta Magna. La diputada panista Tania Palacios Curi lanzó un discurso demagogo cargado de dramatismo al acusar una supuesta crisis constitucional y autoritarismo, repitiendo la narrativa opositora que busca sembrar temor sin reconocer el papel histórico del PRIAN en la modificación de la Constitución para beneficiar intereses privados. Sus señalamientos sobre inseguridad y reformas ignoran que durante décadas los gobiernos panistas y priistas impulsaron cambios que debilitaron el carácter social de la Carta Magna, dejando rezagos que hoy pretenden atribuir al actual gobierno. Pero en respuesta a sus falacias, el diputado de Morena, Leonel Godoy, desmontó el discurso opositor al recordar que la Constitución de 1917 es heredada del liberalismo mexicano y que la derecha fue quien la alteró con más de 400 reformas durante el periodo neoliberal. Godoy subrayó que la Cuarta Transformación busca recuperar el espíritu social, la soberanía nacional y el control de los recursos en favor del pueblo, respaldada por el mandato democrático obtenido en las urnas. Mientras el PAN advierte falsas catástrofes, Morena apuesta por devolver a la Constitución su esencia popular y social. Veamos enseguida cómo otra narcopanista oxigenada es aniquilada por Leonel Godoy por atacar a la 4T, cómo le mandan sus narcopadrotes, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con su venia, presidenta. Ya casi es 5 de febrero. Y es una fecha no solamente para conmemorar, sino para verdaderamente mirarnos al espejo. No es una fecha para el ritual vacío, sino para la reflexión crítica. Porque la Constitución no se honra repitiendo su nombre, se honra cumpliendo sus principios. Porque una Constitución que se invoca todos los días, pero que se viola todos los meses, deja de ser norma suprema y se convierte en propaganda. Porque la Constitución no es un papel antiguo, no es un pergamino de plastilina, es el pacto que nos impide regresar a los momentos más dolorosos que ha tenido nuestro país, al dolor de parto que le dio luz a México. Conmemoramos 109 años de la Constitución de 1917, un documento que nació no en salones herméticos, sino en plena lucha, en la lucha por la libertad, en la lucha por la tierra, por la justicia, en mi querido Querétaro, en ese teatro donde se decidió que México no sería una mercancía, sería una república. Para quien nacimos en Querétaro, el 5 de febrero, es casi un clima, no es una efeméride, es casi un clima. Pero ¿qué dice hoy el clima constitucional? En un día como este, vivimos prácticamente las 4 estaciones en un solo día de legislativo. Estamos viviendo realmente una crisis de constitucionalidad con metástasis. Se nos dice que quien gana puede rehacerlo todo, pero eso no es democracia constitucional. Eso es hegemonía con apariencia legal. Los principios que sostienen al Estado mexicano, la división de poderes, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, el control de poder, están siendo erosionados por una lógica autoritaria. El régimen constitucional está siendo secuestrado. Fíjense, antes se desvelaban por cuidar cada palabra. Hoy se desvelan por cumplir una consigna. El ruido de las botas de los constituyentes era el de la patria avanzando, y hoy muchas veces el Palacio Legislativo es solo el ruido del zoológico del trámite, del zoológico del mayoriteo. ¿Qué dirían los constituyentes? Fíjense, cuando se discutía en el constituyente de 1917 el artículo 123 referente a los derechos de los trabajadores, hubo varios delegados, incluso afines a Carranza, que consideraban excesivo reconocer jornadas máximas de trabajo, percepción de un salario mínimo, el derecho de huelga, y hubo personajes como Heriberto Jara y Pastor Ruax que se levantaron en tribuna para decir que una constitución que no protegiera al débil frente al poderoso sería una constitución sin pueblo. Antes, la Constitución se forjaba a golpes de argumento. Hoy se mutila a golpes de mayoría. Antes se escribía con polvo de patria en las botas. Hoy se reescribe con lana de rebaño en la prisa. Y la prisa en democracia siempre es sospechosa. Y yo pregunto, ¿dónde está la Constitución? ¿En dónde está la Constitución cuando el crimen controla el territorio? Cuando la extorsión es rutina, cuando las madres buscan solas, cuando no hablamos de herencias, hablamos de responsabilidades. Pasamos de ser pionera en derechos sociales a laboratorio de deformaciones y no actualizar un pacto, sino torcerlo. Quiero cerrar con un llamado concreto. Paremos la lógica de la reforma permanente como mecanismo de control. Regresemos a lo básico, al consenso, a la deliberación seria. 5 de febrero. Será un día para mirarse al espejo. Las arrugas, las lesiones a la democracia o la mirada cansada de tanto esperar que se cumpla. Porque no sean tan ilusos como para pensar que una constitución va a durar menos de lo que dura una administración. Y desde esta tribuna, el grupo parlamentario del PAN, decimos con claridad: no aceptamos un país donde la constitución sea moldeada del tamaño del ego de un gobernante. No aceptamos un país donde la ley se adapte al poder,
y no el poder a la ley. No aceptamos un país donde disentir sea traicionar. No aceptamos un país donde no se combate el crimen, pero sí se ataca a los jueces, a los contrapesos, a los periodistas. Y mientras exista un solo intento de someter la Constitución al capricho del poder, nos van a escuchar. Y a quien pretenda masacrar el espíritu del constituyente y el alma jurídica de México, que le quede claro, no nos vamos a callar, no vamos a ceder, porque ceder sería someternos a la voluntad del que se siente más fuerte. Y eso nunca ha sido justicia. Es cuanto, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, señora Presidenta. El 5 de febrero, pasado mañana, se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta Constitución, muchos quisieran hacer creer que surge casi de la nada. O sea, que fue iluminación de Venustiano Carranza y de los constituyentes del 17. Eso no es así. Esta Constitución liberal tiene un hilo conductor, que son las constituciones de 1814 de Apatzingán, que aunque no se promulgó, tiene las bases del liberalismo mexicano, que fue plasmado plenamente en la Constitución de 1824. Y luego, sin duda, ratificada por la Constitución Juarista de 1857. Así es que es falso que esta Constitución es producto solamente de una revolución muy importante, quizá la más importante revolución armada de nuestro México moderno, pero sus bases, su contenido es profundamente del liberalismo mexicano. Una república representativa, federal, que tiene entidades federativas, se debe a eso. Por eso da risa cuando la derecha habla de que esta Constitución, por ejemplo, con Heriberto Jara o con Francisco J. Mújica, que ellos jamás hubieran estado de acuerdo con el pensamiento de estos ilustres mexicanos, veracruzano uno y michoacano el otro. Jamás. Pero, como ahora no les queda nada de qué argumentar, vienen a escudarse en una Constitución que nunca estuvieron de acuerdo con ella. Nunca. Y que justo nosotros, la Cuarta Transformación, está recuperando poco a poco. Dicen que el texto original ha sido modificado. Sí ha sido modificado, pero fundamentalmente por la derecha neoliberal. En 36 años le hicieron más de 400 reformas, tocando las partes más importantes de esa Constitución, que es social. Y contó en el periodo de Salinas, de Zedillo, con el apoyo del PAN. Y en el periodo de Fox y de Calderón, con el apoyo del PRI. Y en el periodo de Peña Nieto, la reforma energética, con el apoyo del PAN. Por eso se les llama claramente PRIAN. No hay otra manera de llamarles. Y por eso también nosotros reclamamos ahora, primero con 30 millones de votos y luego con 36 millones de votos, que esa Constitución neoliberal, esa parte neoliberal, tiene que ser modificada para recuperar la soberanía nacional y los recursos naturales que sean del pueblo, y para que la conducción política de este país nunca más obedezca a intereses políticos o económicos. Esa es la razón. Y por cierto, también quiero decir una cosa. ¿Alguien escuchó a Salinas decir que iba a desaparecer al ejido? ¿Alguien escuchó en su campaña a Salinas decir que iba a modificar el artículo 3º constitucional? ¿Alguien escuchó a Zedillo decir que iba a desaparecer los trenes? ¿Alguien escuchó a Calderón decir que iba a modificar el contenido democrático y de seguridad nacional que tenía la Constitución? ¿Alguien escuchó a Peña Nieto en su campaña hablar de la reforma energética? No. En cambio nosotros, primero Andrés Manuel y luego Claudia Sheinbaum, sí lo dijeron en sus campañas, sí lo anunciaron, y la gente votó por ellos a sabiendas de cuál era el compromiso que tenían con este país. Ojalá la derecha, ahora en el 27 y después en el 30, presente un programa claro de qué es lo que quieren de este país. Nosotros lo tenemos muy presente. Por eso nuestro compromiso es con la Constitución del 17, que tiene como antecedentes estas que les comenté. Constituciones todas liberales. Las constituciones centralistas duraron muy poco porque no defendían los intereses del pueblo. Y ahorita, por eso, en este momento, nosotros tenemos la oportunidad de seguir profundizando estas modificaciones que le devuelvan el origen a la Constitución de 1917. Una constitución social, una constitución de garantías individuales, una constitución que reconoció el poder del pueblo en el artículo 39 y 40. Por eso, larga vida a la Constitución de 1917, larga vida a la Cuarta Transformación, larga vida a este proyecto democrático
nacionalista, liberal, soberano y popular. Muchas gracias, amigas y amigos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.